Sección 3.4, coeficientes indeterminados. Vamos a trabajar con una ecuación diferencial no homogénea que sea lineal y de coeficientes constantes, ¿vale? Con coeficientes constantes. Importante para este método, entonces los coeficientes de la ecuación diferencial deben ser constantes. Bien, y lo que vamos a hacer en esta sección es encontrar una solución particular para esa ecuación diferencial. Si yo el g de x lo cambio por un cero, es decir, que considero la ecuación diferencial homogénea asociada, entonces con lo que vimos en la sección 3.3 podemos hallar la solución general a esa ecuación homogénea asociada. Y así hallaríamos la solución complementaria. Una vez teniendo la solución complementaria, necesito una solución particular. ¿Y esa solución particular quién es? Es solución a la ecuación diferencial no homogénea. Y bueno, eso es lo que vamos a ver aquí en esta sección 3.4. ¿Cómo hallar esa solución particular? ¿Cómo podemos hallarla? ¿Vale? Entonces, lo primero que debemos hacer para poder hallar esa solución particular es resolver la ecuación diferencial homogénea asociada. Bien, la homogénea asociada, como les digo, es cambiar g de x por un cero, se resuelve esa ecuación diferencial y ahí obtenemos y sub c. Bien, una vez tenemos eso, vamos a ver, se van a suponer, vamos a suponer la solución de cierta forma, dependiendo del caso. Bueno, acá hay algunos ejemplos. Acá está. Vamos a suponer la forma de la solución dependiendo de la forma de g de x. Entonces, si la función g de x es una constante, suponemos que la solución es constante. Si la función g de x es un polinomio de grado 1, suponemos que la solución es un polinomio de grado 1 general, ¿no? Con a y b indeterminados. Por eso se llama esta sección coeficientes indeterminados. La idea es hallar esos coeficientes. Si es un polinomio de grado 2, entonces acá ponemos un polinomio de grado 2. Si es de grado 3, ponemos un polinomio de grado 3. Y mucha atención a este 5 y 6. Si es una función seno, por ejemplo acá seno de 4x, vamos a agregar este elemento completo. A coseno de 4x más b coseno de 4x. Hay que resaltar dos cosas. La primera, que estamos involucrando ambas funciones aquí, tanto seno como coseno, ¿vale? Y la segunda, que debe ir el mismo argumento. Bien, debe ir el mismo argumento. Observen que si por ejemplo g de x fuera coseno de 4x, las expresiones que se van a poner a prueba son exactamente las mismas. Bien, son la misma expresión, ¿vale? Si tenemos una función exponencial, bueno, acá para generalizar esto un poco, si tenemos algo de la forma seno de a por x, esto será a mayúscula seno de a por x más b mayúscula coseno de a por x, ¿vale? Si tenemos algo de la forma e a la a por x, observen que es la misma función exponencial, solamente que le agregan una constante. Entonces, ¿a quién ponemos a prueba? Vamos a poner a prueba a mayúscula e a la a por x, ¿vale? Y bueno, de la 8 en adelante, lo que tenemos son productos. Por ejemplo, la número 8. Tengo un polinomio de grado 1 por una exponencial.
Entonces, ¿qué ponemos allí? Ponemos el polinomio, observen, por la exponencial. Acá surge una pregunta. ¿Por qué la exponencial no lleva ya la constante? De hecho, sí podemos ponerle esa constante, pero la verdad es mejor hacer unas cuentas antes de postular esa y sub p. ¿Por qué? Veamos entonces con detalle. Primero tenemos una función de grado 1. Vamos a escribir ax más b. Y luego tenemos multiplicado por una exponencial. Entonces le voy a poner por c e a la 5x. Bien, le puse también la constante. Entonces, ¿qué pasa? Que esta constante la puedo ingresar a multiplicar al polinomio. Y prácticamente va a quedar a por c x más b por c. Y todo esto multiplicado por e a la 5x. Y esta a por c la renombramos. Llamémosla d. Y la b por c, llamémosla e mayúscula. Entonces, como pueden ver ustedes, la forma es la misma. La forma es la misma. Una constante por x más una constante, todo por e a la 5x. ¿Vale? Es decir, que en general sí debemos poner la constante, pero en el momento que vamos a trabajar debemos poder reducir la cantidad de constantes hasta las que sean necesarias. ¿A qué me refiero? Si ustedes ven la primera expresión, esta primera expresión tiene tres constantes. Bien, pero no es necesario trabajar con esas tres constantes. Cuando yo hago este producto, esta segunda expresión ahora tiene solamente dos constantes. Y va a ser mucho más fácil averiguar cuánto valen dos constantes que tres constantes. Bien. Veamos otro caso. Tenemos acá una función cuadrática por una exponencial. ¿Qué escribimos aquí? Nuevamente, un polinomio completo de grado 2 de x más c por lo que corresponde a la exponencial. Podemos poner d e a la 5x. Si ingresamos a multiplicar el d, la constante d, al polinomio, entonces va a quedar por acá una constante e, x cuadrado, más fx, más g, todo por e a la 5x. Entonces es la forma que tenemos aquí. ¿Vale? Es esa forma que tenemos allí. Y bueno, de eso se trata. Dependiendo de la forma de g de x, vamos a postular una forma de la solución y sub p. Y luego vamos a poner eso a prueba en la ecuación diferencial y hallar esos coeficientes indeterminados. Bien, vamos a buscar un ejemplo. Entonces, veamos. Problemas del 1 al 26. Resuelva la ecuación diferencial dada mediante coeficientes indeterminados. Ahora vamos a hacer el problema número 5. Bueno, la ecuación diferencial es un cuarto de y segunda más y prima más y igual a x al cuadrado menos 2x. Vale. Entonces, ¿cuál es la ecuación homogénea asociada? La ecuación homogénea asociada es un cuarto de y segunda más y prima más y igual a 0. A partir de esta ecuación homogénea asociada, podemos extraer la ecuación auxiliar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la ecuación auxiliar?
A ver, muchachos, ¿quién es la ecuación oscilar en este caso? ¿Quién es esa ecuación auxiliar? A ver, esto sería un cuarto de m cuadrado más m más 1 igual a 0. Entonces miremos allí en la calculadora cuáles son las raíces de ese polinomio. Saca un cuarto, 1 y 1. Tengo que una de las raíces es menos 2. M1 es menos 2. Ambas son menos 2. Y M2 es menos 2. Ambas son menos 2. Por lo tanto, a partir de acá podemos hallar la solución complementaria. Así, y sub c, ¿quién es? La solución complementaria será C1 a la menos 2x más C2x a la menos 2x. Importantísimo primero hallar la solución complementaria. Ya vamos a ver por qué. Bueno, ahora, listo. Ya tenemos entonces como un primer paso, podríamos verlo así. Hemos hallado la solución complementaria. Ahora, segundo paso, vamos a hallar la solución particular. Para hallar una solución particular, entonces observen que la parte no homogénea es un polinomio de grado 2. Bien, entonces vamos a supongamos que y sub p, esa solución particular, es un polinomio de grado 2 en general, ¿vale? Más bx más c. Y ahora vamos a poner a prueba este polinomio. Necesitamos entonces la primera derivada, que será 2ax más b, segunda derivada, que será 2a, y vamos a reemplazar esto en la ecuación diferencial. Entonces acá tenemos, sustituyendo, tenemos lo siguiente. Un cuarto de y segunda, 2a, más perdón, ahí era más 1, ¿no? Simplemente más y prima. Más y prima. Esto será 2ax más b. Esto es y prima. Más la función y. Esto será ax al cuadrado más bx más c. ¿Y todo esto igual a qué? A la parte no homogénea, que es x al cuadrado menos 2x. ¿Sí? Menos 2x. Y ahora vamos a hacer las cuentas y la idea es que de acá va a resultar un sistema de ecuaciones. Entonces veamos. De lo que está a la izquierda, ¿qué queda de grado 2? De grado 2 solamente queda, voy a escribirlo así, x al cuadrado por a, ¿cierto? Solamente queda esto. ¿Qué queda de grado 1? De grado 1, por aquí tengo 2a más b, 2a más b. Y el término independiente, ¿quién es? Esto sería un medio de a más b y más c.
Todo esto igual a x al cuadrado menos 2x. Entonces de acá y comparando los polinomios al lado y lado, se extrae la siguiente información. A es igual a 0, perdón, A es igual a 1. Tenemos que 2A más B es igual a menos 2, ¿cierto? El coeficiente de x es menos 2 y el coeficiente de x a la izquierda es 2A más B. Y el término independiente izquierda es un medio de A más B más C. Y el término independiente derecha es 0. Entonces veamos, ya tenemos directamente que A vale 1. A vale 1. Ahora si sustituimos A en la segunda ecuación, nos va a quedar que B es igual a menos 4. B es igual a menos 4. Y ahora si sustituimos A igual a 1 y B igual a menos 4 en la tercera ecuación, obtenemos que C es igual ¿a quién? A ver, si A vale 1 queda un medio. Un medio menos 4 es menos 7 medios. Por lo tanto, B valdría 7 medios. De esta manera, podemos construir ahora sí nuestra solución particular. Será x al cuadrado menos 4x más 7 medios. Y una vez obteniendo la solución complementaria y la solución particular, entonces podemos escribir la solución general. Luego, la solución general de la ecuación diferencial es esa solución general. Recordemos que la solución general siempre es de la forma y sub c más y sub p. Entonces, en este caso, y sub c, ¿quién era? C1 a la menos 2x más C2x a la menos 2x y ahora más la particular, ¿no? Más x al cuadrado menos 4x más 7 medios. Bien. Bueno, a ver, revisen a ver si tienen alguna pregunta. ¿Me preguntan, muchachos? Profe, Sí, señor. en la parte de la segunda fila, de dónde sacó ese x al cuadrado y esa x, o sea, no En la entiendo parte de de la dónde segunda reemplazó fila. eso. ¿Más arriba o ahí No, donde no, está? no, ahí lo que está mostrando en la pantalla, en Ahí esa está. parte donde dice x al cuadrado A más x Son los factor 2A más coeficientes, b. ¿no? De la parte de arriba, es decir, de lo que está acá en esta parte de arriba, voy a extraer, por ejemplo, x al cuadrado. En la parte de arriba, ¿quién aparece con x al cuadrado? Solamente aparece ax al cuadrado.
Entonces lo escribo, puedo escribirlo también así como ax al cuadrado. Yo lo estoy escribiendo como x al cuadrado por a, ¿vale? Ah, ya, listo. Y luego término lineal. Entonces, ¿qué tiene x? Por acá aparece el 2ax y el bx. Entonces hago un factor común x y queda 2a más b. Y luego el término independiente. Término independiente, acá aparece un medio de a, por aquí aparece b y por aquí aparece c. Y luego Profe, comparo. y eso Sí, se hace así para que las ecuaciones esas como A1 y 2A más B igual a menos 2 tomen los valores después de la igualdad. claro, claro, se hace de esta forma precisamente para agrupar y poder ver quiénes deben ser los coeficientes. ¿Quiénes deben ser esos coeficientes? Bien. Básicamente lo que estamos haciendo acá es comparar dos polinomios y decir que esos polinomios son iguales. Resulta que dos polinomios son iguales si son del mismo grado y son iguales coeficiente a coeficiente, ¿vale? Por eso es que hacemos este sistema de ecuaciones. Por eso es que podemos asegurar que A vale 1, que 2A más B vale menos 2 y que el término independiente es 0. Bien, es por eso. A ver, vamos a hacer otro ejercicio. A ver, no quiero ir muy adelante porque es posible que encontremos algún ejercicio en el cual necesite explicar una variante. Quiero hacer otro ejercicio antes de esa variante. A ver, vamos a ver. Miremos el problema 11. Si aparece esa variante, la explicamos de una vez y si no, pues entonces luego sí explico la variante y hacemos ejercicios de esa variante. Bueno, a ver, quiero que me vayan dando resultados. Entonces voy a ir escribiendo aquí algunas cosas y les voy a pedir información. Tenemos acá la ecuación diferencial, y segunda menos y prima más un cuarto de y igual a 3 más e a la x medios. Así. Vale. Entonces, primero, ecuación homogénea asociada. ¿Quién es la ecuación homogénea asociada? ¿Cuál es la ecuación homogénea asociada? Muchachos, ¿cuál es la ecuación homogénea asociada? La segunda derivada de Y menos ¿Sí? la derivada de Y más un cuarto de Y igual a 3, ¿no? Igual a cero. A 0. Para ser homogénea tiene que estar igualada a cero. Básicamente lo que queda en la parte de la derecha lo convierto en un cero, por decirlo así, para la homogénea asociada. Vale, de la homogénea vamos a extraer nuestra ecuación auxiliar. ¿Cuál es esa ecuación auxiliar? M al cuadrado Sí, señor. M Menos m más un cuarto. más un cuarto igual a cero. Quiero que me digan cuáles son las raíces de ese polinomio. ¿Cuáles son las raíces de ese polinomio? Un medio, las dos. ¿Las dos un medio? Vale. Si las dos son un medio, entonces, ¿cómo es la solución
Complementaria. Así, la solución complementaria, ¿quién es? ¿Quién es la solución complementaria? ¿Quién es, muchachos? C1 por Euler a la menos un medio de X E a la más menos un C2 medio de X, ¿sí? Más, más C2 por X por E a la menos un medio de X. eso es. ¿Cierto? Aquí No, agregamos, pero M es positivo. Es un medio positivo. ¿daba era un medio? Pensé que había Sí. dicho menos un medio. No, pero fue un medio. Un medio positivo. Entonces acá es un medio y acá también es un medio. ¿Vale? Listo, esta es la ecuación, la solución complementaria. Ahora, mucha atención porque acá sí vamos a tener variante. Entonces, cuando vamos a calcular la solución particular, si ustedes observan la solución particular tenemos, en la parte no homogénea tenemos una constante y una exponencial, ¿verdad? Entonces, en virtud de la constante, voy a escribir simplemente una constante, A. En virtud de la exponencial, escribo b e a la x medios. Tengan en cuenta que b a la x medios es lo mismo que tener b a la 1 medio de x, ¿correcto? Tengamos en cuenta, observemos, que la solución particular, en la solución particular está apareciendo una repetición, ¿vale? De una solución o de una de las funciones que aparecen en la solución complementaria. ¿Sí o no? ¿A qué me refiero? Observen que acá está apareciendo e a la 1 medio de x. Pero esta función también está en la solución complementaria. Eso no se puede permitir. Entonces, ¿qué se hace cuando se repite la solución que se postula en la particular? Cuando estoy postulando la particular, ¿qué pasa cuando se repite en la complementaria? Entonces lo que se hace es multiplicar por una potencia de x. Y vuelvo a analizar. Entonces, ahora, función, esta función x a la 1 medio de x, se repite en la complementaria y voy y reviso. Acá en esta primera, no. Pero en la segunda, sí. Aquí se repite. Como se repite, ¿qué debo hacer para quitar la repetición? Multiplicar por otra potencia de x, es decir, ya estoy multiplicando por x al cuadrado. Y reviso. X al cuadrado e a la 1 medio de x está en la solución complementaria. No y no. Entonces ahora sí, la solución particular está bien planteada. Mucha atención a esto que estamos diciendo. La solución, el planteamiento de la solución particular no debe tener repeticiones, ni con la complementaria, ni con Profe, la ¿podría misma volver a particular. repetir ese pedacito? ¿Podría El volver a de la repetir X. qué? Ese pedacito, el de la X, lo de la solución complementaria y particular. Vale, voy a devolverme. Bueno, así como está en este momento, acá b por e a la 1 medio de x, sería como plantearíamos la solución particular, ¿bien? Teniendo en cuenta solamente teniendo en cuenta la parte no homogénea. Tendría una constante más una constante por e a la x medios. Y así sería como se plantearía. Pero resulta que por eso es importante calcular primero la solución complementaria, precisamente para ver que la solución particular que voy a plantear
no tenga repeticiones en la complementaria, ¿vale? Es decir, que no se repita ninguna función de las que ya está en la complementaria. Por eso es importante hallar primero la complementaria. Una vez que tenemos ya la complementaria, empiezo a postular mi solución particular. Para la constante pongo una constante y voy y reviso. ¿Será que esta constante hace parte de la solución complementaria? Ojo, estas son las funciones en las que me voy a fijar, ¿vale? No en las constantes que están multiplicando. Si en esta complementario tuviera una constante, sería algo así, más C3 solamente, ¿vale? Más C3 solamente. Y en este caso, entonces así tendría una repetición, ¿vale? Tendría una repetición en la complementaria. Entonces reviso función por función. Acá en este caso, esta constante la comparo con la complementaria y veo que no hay una repetición allí, la dejo quieta. La dejo quieta. Ahora reviso la función e a la 1 medio de x. A ver si esta función aparece en la complementaria. Y resulta que sí, allí está. Está en la complementaria. Por lo tanto, para quitar esa repetición, agrego una potencia de x, multiplico por x. Solamente ese pedacito. Solamente ese pedacito. Y ahora tengo la función x e a la 1 medio de x. Vuelvo y comparo con la complementaria. Aquí reviso y no está. Pero acá reviso y sí está. ¿Cierto? X e a la 1 medio de x. Para quitar la repetición, ¿qué hacemos? Multiplico esa parte de la solución nuevamente por x. Es decir, al multiplicarla nuevamente por x, queda x al cuadrado. Vuelvo y comparo. X al cuadrado e a la 1 medio de x está en la complementaria. Reviso y acá no está. Y acá, en esta parte, tampoco. Entonces, ahora sí ya tengo una y sub p planteada de manera que no tiene repeticiones con la solución complementaria. Ahora sí puedo decir que mi y sub p quedó bien planteada. Y ahora trabajo como veníamos haciendo para hallar entonces estas constantes, estos coeficientes indeterminados. Voy a calcular hasta la segunda derivada, voy a reemplazar en la ecuación diferencial y luego comparamos los coeficientes. Entonces veamos. ¿Quién es y'? Y sub p'. Derivada de esta constante es 0 y acá tenemos un producto, ¿no? Voy a dejar b factor de derivada del primero, 2x e a la 1 medio de x más el primero, x al cuadrado por la derivada del segundo, e a la 1 medio de x por la derivada interna que es 1 medio. Bien. Segunda derivada. Sigo dejando la constante ahí afuera. Y ahora acá tengo dos productos internos, ¿no? Entonces mucha atención. Voy a escribir 2 que multiplica a. Ahora otro corchete. Derivada del primero, 1. Por el segundo sin derivar, e a la 1 medio de x. Más el primero por la derivada del segundo, e a la 1 medio de x por 1 medio. ¿Vale? Ahora, más 1 medio, abro un corchete, derivada del primero, 2x, por el segundo sin derivar, 1 medio de x, más el primero sin derivar, x cuadrado, por la derivada del segundo, es 1 medio de x, y a la 1 medio de x por 1 medio, y ahora sí cerramos todos estos corchetes. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar en la ecuación diferencial. Es decir, voy a hacer y segunda menos y' más 1/4 de y.
¿vale? Y esto lo voy a igualar a esta expresión, a 2 más e a la x medios. Perdón, a 3 más e a la x medios. ¿Bien? A ver, si ustedes observan, muchachos, prácticamente aparecen como tipos de funciones, aparecen los siguientes. Por aquí aparece e a la x medios. También aparece x e a la x medios. Y aparece x al cuadrado e a la x medios. Básicamente, eso es todo lo que aparece, así como lo vemos, ¿no? Y de pronto por allá la constante. Entonces voy a agruparlo así. A ver, hay una forma en la que nosotros podemos trabajar que es de alguna manera más eficiente. ¿Cómo? Podríamos, primero, esta no es la más eficiente, pero ¿qué se podría hacer? Tal vez siguiendo las instrucciones, reemplazar y segunda, menos reemplazar y prima, más un cuarto por y, igualarlo a esto y acaba de quedar un renglón larguísimo, ¿no? Y luego hay que empezar a hacer cuentas. Yo propongo lo siguiente. Con esta información que tengo acá en filas, voy a utilizar esa información así como está agrupada para reemplazar en la ecuación diferencial. En la ecuación diferencial tengo y segunda. Ahí está, y segunda está ahí completa. A y' la voy a multiplicar por menos 1, ¿vale? A y' la voy a multiplicar por menos 1. A ver, voy a poner esto mejor en azul. A y' la voy a multiplicar por menos 1. Y a y la voy a multiplicar por un cuarto. ¿Cierto? Acá tenemos y segunda menos y' más un cuarto de y. Entonces voy a hacer esto de esta forma. Voy a sumar todos los resultados, ¿vale? Voy a ir multiplicando y agrupando y sumando todos los resultados. Y al final todo esto lo voy a igualar ¿a qué? Todo esto, la suma de todo eso, de todos esos resultados, va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a 3 más e a la x medios. ¿Sí? Como les digo, si lo que vamos a hacer de pronto no le gusta, no le parece o le genera confusión, puede hacerlo acá directamente. Reemplaza y segunda, reemplaza y prima, reemplaza y, pone esto en un solo renglón, ¿vale? Hace las cuentas y establece unas ecuaciones para A, B, bueno, para los coeficientes A y B, ¿vale? Entonces, tal como yo estoy viendo, ya identifiqué las funciones que salen. Voy a agrupar de una vez. Entonces la pregunta es, ¿qué aparece con x cuadrado e a la x medios? O e a la 1 medio de x. ¿Qué aparece? Entonces veamos. De y segunda, vamos buscando. Aquí en este primer corchete no aparece nada así. En el segundo corchete sí aparece alguien, ¿verdad? Ahí está. Mucha atención. Tenemos entonces, toda esta expresión está multiplicada por un medio. Pero también todo eso está multiplicado ¿por quién? Por b. ¿Vale? Es decir, va a quedar un medio por un medio, un cuarto. Por b queda un cuarto. Quedará acá un cuarto. B, x al cuadrado e a la 1 medio de x. Ahí está toda esa expresión. Bien. Esto fue lo que resultó con x cuadrado e a la 1 medio de x de y segunda. Ahora vamos a analizar menos y prima. ¿Qué aparece con x cuadrado e a la 1 medio de x? Entonces aquí aparece este señor multiplicándose por b, ¿correcto? Entonces, observen, tenemos un medio b, x cuadrado e a la 1 medio de x, pero no perdamos de vista que estamos multiplicando todo esto por menos 1, ¿vale? Es decir, aquí va a quedar menos un medio de b, ¿vale? Ahora, de la primera, de la función y, de y sub p,
quedaría un cuarto de b, ¿cierto? Quedaría acá un cuarto de b, queda aquí más un cuarto de b, ¿cierto? Vale, ahora, más, ¿qué queda? ¿Qué va a quedar con x e a la 1/2 de x? ¿Qué va quedando? A ver, de esta primera, de y segunda, tenemos 2 por 1/2, va quedando una vez x e a la x medios. Por acá tenemos otro señor que es 1/2 por 2, ¿cierto? Queda 1/2 por 2, una vez x e a la x medios. Queda 1 más 1, entonces va a quedar 2 veces x e a la x medios y todo multiplicado por b. Es decir, aquí va a quedar 2b. ¿Vale? De esta otra expresión, ¿qué queda? Va a quedar menos 2b. Va a quedar menos 2b. ¿Cierto? Menos 2b, x e a la 1/2 de x. Y de y sub p no aparece x e a la 1/2 de x, no aparece. Entonces simplemente cerramos acá ese paréntesis. Bien, ahora, ¿qué aparece de la forma e a la x a la 1/2 de x? ¿Qué aparece? Entonces veamos, de la y segunda aparece 2 por b, ¿cierto? Aparece 2, b que está multiplicando ahí al inicio, 2b. De y' no aparece solamente x e a la 1/2 de e a la 1/2 de x, perdón. Y en y sub p tampoco. Entonces, ya está, cerramos ahí ese coche, ese paréntesis. Y finalmente, si analizamos todo lo que son esas tres filas, la única que aparece diferente a esas que ya había presentado es la constante A, ¿cierto? Entonces, como término constante, va a quedar un cuarto de A, ¿cierto? La primera la estamos multiplicando por un cuarto. Y ahora sí, todo esto debe ser igual a ¿qué? Todo esto debe ser igual a 3 más e a la x medios. Bueno, vamos a escribir 1/2 de x. Y tenemos que hacer las cuentas. Entonces, a ver, revisemos. Si ustedes ven el coeficiente de x al cuadrado e a la 1/2 de x, tenemos un cuarto menos 1/2 más un cuarto. Todo esto está dando ¿cuánto? ¿Cuánto está dando todo eso? 0. Sí, señor. Todo esto está dando 0. Entonces no hay nada que analizar a partir de ese término, ¿no? Igual acá tengo 2b menos 2b. Esto es 0. Lo único que debo analizar, entonces, observen aquí al final, es que 2b va a ser igual a 1, ¿cierto? El coeficiente de e a la 1/2 de x es 2b a la izquierda y a la derecha es 1. De donde se obtiene que b es igual a 1/2. Y el coeficiente, bueno, el término independiente a izquierda es un cuarto de a y a la derecha es 3, de donde a es igual a 12, ¿vale? A es igual a 12. Y con esto ya tenemos entonces nuestra solución particular. Y sub p, ¿quién es? Bueno, y sub p va a ser 12 más 1/2. ¿De quién? De x al cuadrado. 1/2 de x al cuadrado e a la 1/2 de x. Una vez teniendo entonces nuestra solución particular, podemos concluir que la solución general, ¿quién es? Será solución complementaria C1e a la 1/2 de x más C2x e a la 1/2 de x
más 12, a ver esta particular la voy a escribir en otro color, más 12 más 1/2 de x al cuadrado e a la 1/2 de x. Y esa será la solución general. ¿Preguntas, muchachos? ¿Tienen preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, eso es lo que hay que hacer cuando nosotros tenemos repeticiones de la particular en la complementaria. Multiplicar por potencias de x buscando quitar esa solución, esas repeticiones, esas soluciones repetidas, por decirlo así. A ver, esto era precisamente lo que pasaba aquí en esta variante. Acá la mencionarán como regla de multiplicación para este caso. A ver, vamos a mirar aquí. Otro ejemplo. Pues a revisar un ejemplo. No lo vamos a analizar completamente. Tenemos acá una ecuación diferencial que tiene esta parte no homogénea. Observen. 4x más 10 seno de x. ¿Vale? Hallamos la ecuación homogénea asociada y a partir de esto hallamos la solución complementaria. Observen que la solución complementaria es C1 coseno de x más C2 seno de x. ¿Cuáles son las funciones que me interesan de la complementaria entonces? Coseno de x y seno de x. ¿Vale? Entonces, ahora, a partir de ver que g de x es 4x más 10 seno de x, ¿cómo planteamos la particular? Entonces, para 4x, para lo que será 4x, para 4x planteamos un polinomio de grado 1, ¿vale? Un polinomio de grado 1. Y para 10 seno de x planteamos la siguiente expresión. Una constante por coseno de x más una constante por seno de x. Pero si ustedes observan, cuando yo analizo mi solución particular, esta solución particular tiene repeticiones en la complementaria que ya hallé. No la función x ni la función constante. ¿Quiénes? Coseno de x se repite en la complementaria. Entonces, ¿qué debo hacer a esta partecita c coseno de x? Le multiplico por x.
y a una vez le multiplico por x, vuelvo y comparo. ¿Será que x coseno de x está en la complementaria? Vamos y miramos y resulta que no, ya no está en la complementaria. Y mucha atención a esto porque a veces esto se les olvida. También hay que revisar si tiene repeticiones en la misma particular, ¿vale? Hay que ver si hay repeticiones en la misma particular. Si hay repeticiones en la misma particular, hay que seguir multiplicando por potencia de x. Bien, la idea es que cuando yo postule mi solución particular, en la misma particular no hayan elementos que se repitan. Y tampoco ninguno de los elementos, ninguna de las funciones de la particular se repitan en la complementaria. Eso es lo que debemos hacer. ¿Vale? Bueno, esto mismo se hace aquí en la función seno de x. Y una vez tenemos esto, ya tenemos ahora sí bien planteada nuestra solución particular. Ahora sí queda bien planteada. Y una vez queda bien planteada, pues podemos poner la prueba, podemos calcular segunda derivada, hacer las cuentas y hallar el valor de esos coeficientes indeterminados. Bien. Que bueno, eso fue lo que hicimos nosotros. Bueno, acá hacen esas cuentas. Vamos a hacer más ejercicios. Bueno, ahora sí, podemos tomar cualquier ejercicio. Ya hemos explicado la variante, entonces no hay problema. A ver, quiero que hagamos el problema 20. A ver, este problema 20, quiero que lo trabajen y ya lo revisamos. Vamos a ver, tenemos y segunda más 2y' menos 24y igual a 16 menos x más 2 por e a la 4x. Vale, esta es la ecuación diferencial. Primero hay en la complementaria, extraigan la ecuación homogénea asociada, hay en la ecuación auxiliar, calculan las raíces de la ecuación auxiliar, encuentran la solución complementaria y luego sí postulan la solución particular. Bien, hagan eso hasta allí, hasta postular la particular. Me avisan cuando ya tengan postulada la particular y entonces continuamos, ¿vale?
¿Listo, muchachos? ¿Listo, muchachos? A ver, quiero que me indiquen. ¿Cuál es la ecuación auxiliar? ¿Cuál es la ecuación auxiliar de la homogénea asociada? M al cuadrado ¿Sí? más 2M menos ¿Sí? 24. Menos 24 igual a 0. Vale. Raíces. 4 y menos 6. 4 y menos 6. 4 y menos 6. Entonces, y sub c será igual a ¿qué? ¿Quién es y sub c? C1 ¿Sí? elevado a la 4X Ok. más C2 elevado a la menos 6X. Listo. Vale. Ahora, ¿cómo vamos a plantear nuestra solución particular? ¿Quién será y sub p? ¿Qué dicen ustedes? A ¿Sí? más BX al cuadrado elevado a Bx la al 4X cuadrado. Bueno, ya vamos a mirar por qué, pero parece que va bien. Bx al cuadrado e a la 4x más CX más elevado a cx la 4X. e a la 4x. Parece que está bien. A ver, ¿alguien tiene la pregunta de por qué se plantea así la y sub p o es claro? Si alguien tiene la inquietud, pregunte y miramos por qué es de esa manera y sub p. Bueno, ahí están muy callados, pero bueno. Profe, el negativo lo cambiamos por un más para que lo absorba la constante. No, pues realmente como va a quedar ahí la constante, no importa si ponemos acá positivo o negativo. Lo usual es poner siempre positivos. Es lo usual. A ver, ¿por qué queda así la y sub p? Vamos a desglosar esto que está aquí. Tenemos 16 menos x e a la 4x menos 2 e a la 4x. ¿Vale? En virtud de esto, o bueno, podemos verlo así. Y entonces a partir de esto, ¿qué se podría postular? Para el constante, simplemente una constante, ¿verdad? Para el polinomio lineal, podemos poner acá algo de la forma lineal, algo de la forma bx más c e a la 4x, ¿cierto? Y acá podemos poner algo así de la forma más d e a la 4x. Pero igual cuando tenemos que romper esto, de forma que quede a más bx e a la 4x, y acá quedaría c e a la 4x más d e a la 4x, quedaría algo de la forma como más e a la 4x, ¿sí? Sumando c más d. Algo así. Lo que me interesa es la forma. Entonces ahora miramos.
esta primera, la constante, ¿aparece en la complementaria? No. Como no aparece en la complementaria, entonces ahí está. Ahora, tenemos lo siguiente. Bueno, vamos a ver. X a la 4x, ¿aparece? No. Entonces acá tenemos esta forma, ¿cierto? X a la 4x. Olvídense el nombre de las constantes acá. Bien, lo que me interesa es la forma. Entonces acá aparece esta forma, x a la 4x. Ahí está. ¿Cierto? Porque no aparece en la complementaria. Y mucha atención al siguiente. Tenemos e a la 4x. Comparo, e a la 4x sí aparece en la complementaria. ¿Qué debo hacerle entonces a este e a la 4x? Debo agregarle una x, ¿cierto? Y ahora reviso, x a la 4x se repite en la complementaria y vemos en la complementaria y resulta que no se repite. Pero ¿qué pasa? Que sí se está repitiendo en la particular que ya había establecido. Como se repite en ese pedacito de la particular, ¿qué debo hacer? Agregarle otra x. Y ahora queda e a la x al cuadrado. Y ahora sí esto no se repite. X cuadrado e a la 4x no se repite. Ni en la complementaria ni en la particular. Entonces ahora sí, la agrego acá y ya estaría. ¿Bien? De esta manera está bien planteada la particular. Observen que hay que quitar las repeticiones, tanto de la complementaria como de la misma particular. Bien, entonces una vez tenemos allí planteada la particular, vamos a hacer las cuentas. Vamos a ver, necesitamos hacer esta cuenta. Y segunda más 2y' menos 24y. Entonces, vamos a calcular y'. Y esto es, bueno, derivar a constante 0. Y aquí tenemos algo parecido a lo que ya habíamos hecho. B, derivada de este producto. ¿Quién es? Esto va a ser 2x e a la 4x más 4x cuadrado e a la 4x. ¿Cierto? Esta es la derivada de ese producto. Más, acá tenemos otro producto. C, factor de quién? De e a la 4x más 4x e a la 4x. Ahora, segunda derivada. Dejo la constante allí. Y acá tengo entonces otra vez un producto, otro producto. Tenemos aquí dos veces factor de quién. Voy a abrir aquí un corchete en otro color. ¿Factor de quién? Derivada de este producto queda e a la 4x más 4x e a la 4x. Más ese otro producto, más 4 veces la derivada de este producto. Tenemos aquí 2x e a la 4x más 4x cuadrado e a la 4x. Y cerramos ese corchete blanco. Ahora, más c que multiplica a quién. La derivada de e a la 4x es 4 e a la 4x. Y ahora aquí tenemos un producto, más 4 veces factor de. Acá quedaría e a la 4x más 4x e a la 4x. A ver, acá la verdad, muchachos, es que tenemos la opción de pronto de romper los corchetes, ¿cierto? Romper todos esos corchetes o todos esos paréntesis y hacer las cuentas. Hacer las cuentas se puede encontrar una forma más simplificada de y', una forma más simplificada de y segunda y luego se reemplaza acá, ¿vale? Podríamos hacer eso. Yo en lo personal prefiero que hagamos la cuenta allí mismo en esas líneas, en esos renglones. En lo personal prefiero hacerlo así porque se ahorra tiempo, se ahorra trabajo. Pero ustedes pueden hacerlo como ustedes gusten. Vamos a hacerlo entonces de esta forma. Tenemos y segunda más 2 veces y', es decir, que a y' la voy a multiplicar por 2. A y' la multiplicaremos por 2
Y a y la voy a multiplicar por menos 24. Por menos 24. Allí. Voy a hacer la suma de esos resultados. Y bueno, vamos a ver qué queda. Lo primero que voy a hacer entonces es identificar qué tipo de funciones, cuáles funciones distintas aparecen. Entonces veamos, analicemos y segunda. Aparece por aquí x a la 4x. También aparece e a la 4x. Acá aparece ya alguna de las mencionadas. Aparece x cuadrado e a la 4x. Listo. No hay ninguna distinta a las ya mencionadas en el resto de y segunda. En y' igual. X a la 4x, a la 4x, x cuadrada a la 4x. Ahí está. Y lo mismo en y', excepto la constante. ¿Cierto? Excepto la constante y sub p. Es la única diferente que aparece. Entonces vamos a ir agrupando. Voy a agrupar lo que tiene x cuadrado e a la 4x. Entonces veamos qué tiene eso. Empezamos aquí con y segunda. ¿Qué tiene x cuadrado e a la 4x? Por acá aparece este señor. Bien. Que lo voy a multiplicar por 4. Es decir, quedaría 4 por 4, 16 y lo multiplico por b. Entonces queda 16b. 16b, x cuadrado y a la 4x, que lo estoy sacando de una vez en ese factor común. A ver, en el resto de y segunda, no aparece x al cuadrado y a la 4x. En y' aparece. Acá aparece entonces 4 veces por b, ¿cierto? Y por 2. No olvidemos que voy a multiplicar todo esto por 2. Es decir, quedará 2 por b por 4, queda más 8. Queda entonces aquí más 8b, ¿cierto? X cuadrado de a la 4x. Ahora, en en yp, aparece simplemente b, pero multiplicado por menos 24. Es decir, esto es menos 24b, x al cuadrado de a la 4x. Ahí está. Vale, ahora vamos a seguir con el siguiente. Vamos a seguir con x e a la 4x. Analizamos y segunda. ¿Qué tiene x y a la 4x? Por acá aparece este señor. Multiplicado por 2 sería 8 y por b tenemos 8b. 8b. Por acá aparece este otro señor. 2 por 4 por b, otra vez 8b. Más 8b. Y por aquí aparece esta expresión 4 por 4, 16 por c. Queda entonces más 16c. Y ya no aparece nada más, ¿no? Con x e a la 4x. Listo. Esto de y segunda, Ahora, de y', ¿qué tiene x e a la 4x? Por acá tenemos 2b por 2, por el 2 que está multiplicando a todo, 4b. Queda más 4b. Y acá tenemos con x, queda 4c por 2, 8c. Más 8c. Más 8c. Y ahora aquí en yp, ¿qué quedaría? Quedaría menos 24c, ¿vale? Menos 24c, x e a la 4x. Queda entonces menos 24c. Y ahora sí cerramos. ¿Vale? Vamos a la siguiente. Más e a la 4x. ¿Factor de quién? A ver, e a la 4x aquí aparece multiplicada por 2 y por b. Queda 2b. 2b e a la 4x. Por aquí no aparece nada con e a la 4x. Por acá vuelve a aparecer 4c.
más 4c, más 4c, y a ver, por aquí aparece otro más 4c, ¿no? Más 4c. Ahora, en Y', ¿dónde aparece? Por acá aparece e a la 4x. Multiplicado por c y multiplicado por 2. Queda 2c más 2c. Y finalmente, vamos a analizar y sub p. Y sub p que no tiene e a la 4x, ¿no? No tiene e a la 4x. Cerramos esto acá. Y lo último que falta entonces es la constante. La constante que será menos 24a. ¿Cierto? La constante que es menos 24a. Todo esto lo vamos a igualar ¿a quién? Lo vamos a igualar a esta parte no homogénea. 16. A ver, vamos a compararlo con esto que está acá. 16 menos x e a la 4x menos 2 e a la 4x. 16 menos x e a la 4x menos 2 e a la 4x. ¿Vale? Ahí está. Entonces vamos a comparar con esa expresión. Entonces veamos lo que tiene x cuadrado e a la 4x, que es 16 más 8, 24 menos 24, esto es 0. Por acá ahora tenemos 8b más 8b, 16b. 16b más 4b, tenemos 20b. 20b. Vamos a ir escribiendo esto acá. Tenemos 20b. Y ahora tenemos 16c más 8c, 24c menos 24c, esto es 0. ¿Verdad? Entonces, 20b, a ver, me voy a escribir esto en blanco. 20b va a ser igual a ¿quién? Es decir, el coeficiente de x y a la 4x a la izquierda es 20b. Y a la derecha es menos 1. ¿Cierto? El coeficiente de x e a la 4x. De donde encontramos que b es menos un 20avo. Ahora, continuamos. Coeficiente de e a la 4x. Por acá aparece 2b más, bueno, 4 más 10c. ¿Sí? Aparece 2b más 10c. ¿Y esto igual a qué? A menos 2. ¿El coeficiente de quién? De e a la 4x. Entonces de acá podemos despejar c. A ver, porque c sería, tenemos 2b es menos un décimo. Vamos a pasar acá esto a sumar, queda menos 2 más un décimo. Todo esto sobre 10. A ver, esto será menos 19 décimos sobre 10. Será menos 19 sobre 100. Vayan haciendo la cuenta y si hay algo que esté por corregir, me avisa. Y finalmente el término independiente, que es menos 24, que es menos 24a. Esto es igual ¿a quién? A 16. ¿De dónde a? ¿Quién será? A va a ser 16 sobre 24, octava 16, 2 y octava de 24 es 3. Es decir, que esto va a ser igual a menos 2 tercios. De esta manera, entonces, y sub p, ¿quién es? De esta manera, y sub p será menos 2 tercios. El valor de b es menos un 20avo. A ver cómo habíamos postulado nuestra. Ahí está, menos un 20avo de x cuadrado e a la 4x, e a la 4x, menos 19 sobre 100 e a la 4x. Perdón, x y a la 4x.
Esa sería la solución particular. De esta manera, entonces, la solución general, ¿quién es? La solución general será Y sub C, que era ¿quién? Las raíces eran 4 y menos 6, si no me acuerdo mal. 4 y menos 6, sí. Y más la particular. Menos 2 tercios, menos un 20avo de x cuadrado e a la 4x, menos 19 sobre 100, x e a la 4x. ¿Vale? Bueno, y lo que queda es que revisen, muchachos, que la cuenta esté bien. Ahora hay que revisar que las cuentas estén bien y listo. Bueno, vamos a dejar hasta aquí por hoy.